Se cumple ese plazo ampliado previamente por Israel para que los 1,1 millones de gazatíes que se encontraban en el norte de la Franja de Gaza la abandonasen. En concreto, recordamos que estamos hablando de un área que va desde la valla fronteriza con Israel hasta la zona de Wadi Gaza, la mitad, podríamos decir, de la Franja de Gaza. El panorama es desolador. Estamos viendo imágenes de gente que ha puesto todas sus pertenencias, toda su casa y su vida en los carros, en también carros realmente tirados por burros, gente a pie, ambulancias, es decir, todo esto por unas dos rutas seguras, señaladas como seguras a lo largo de la costa, pero también por el centro de la franja. Pues en medio siguen los bombardeos, continúan estos bombardeos selectivos según Israel, mientras toda esta población está dirigiéndose a zonas como Han Yunis, donde siguen rescatando cuerpos. No todos, debemos decir, no todo el mundo se ha movilizado. Hay decenas de miles de personas todavía en el norte de la Franja de Gaza. Esto con un agotamiento y un miedo físico y psicológico que está llevando a una crisis humanitaria por los desplazados y por todas estas víctimas que tú decías, mientras que Israel está pidiendo a hospitales como Kamal Adwan, Al-Quds, que evacúen, pero les es imposible. En este panorama tenemos que decir que en Gaza hay unos 6 cruces fronterizos, pero todos ellos están cerrados. Y ahora os voy a explicar un poco cómo está este panorama de una posible evacuación. Por un lado, Al Jazeera, la cadena catarí, ha reportado que palestinos con pasaportes extranjeros han recibido mensajes de embajadas y consulados para que acudan al cruce de Rafah con Egipto. Es decir, estamos hablando de europeos, canadienses, también de estadounidenses, de China, mientras que las agencias Reuters y AP están hablando de este supuesto pacto que han llegado Egipto, Israel, Estados Unidos para que estos ciudadanos extranjeros crucen por allí hasta las 5 horas local, es decir, dentro de una hora. Mientras estamos viendo imágenes de convoyes que están en ese preciso lado, ¿no?, por el cruce de Rafah, mientras que allí está también a la espera de que se autorice a hacer entrar ayuda humanitaria. Por ejemplo, en Al-Arish, en Egipto, llegó un avión con suministro médico de la OMS. La OMS dice estar lista para entrar y que deben hacerlo porque la situación es muy crítica. Como decimos, esto mientras la situación se deteriora a cada instante. Desde Save the Children, la directora humanitaria global escuchábamos que decía que hacer desplazar a un pueblo sin que haya un lugar seguro al que ir es una violación al derecho internacional y un crimen de guerra, igual que lo es retener a estos rehenes israelíes. Es decir, estamos hablando de un panorama muy desolador, mientras que la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, advierte de que toda la población de Gaza se está quedando sin agua potable y esto es una cuestión de vida o muerte, es decir, sin agua, sin comida, sin internet, por estas comunicaciones anuladas por Israel desde anoche. El panorama es catastrófico. Yanira, y es que mientras se daba este ultimátum, siguieron los ataques. ¿Cuál es la situación hoy? Empecemos por los cohetes lanzados todavía que prosiguen de Hamás. En este sentido, ha habido algunos impactos y heridos, especialmente con sirenas sonando en Sderot, en Ashkelon, en el centro también en Tel Aviv, mientras que Israel, como decíamos, ha continuado estos bombardeos que asegura que han sido más selectivos, matando incluso a 2 altos cargos militares de Hamás. Por un lado, al líder de la actividad aérea, que podríamos decir, y por otro lado, a uno de los comandantes que ideó el ataque masivo del sábado cuando empezó esta guerra. Hablamos de Ali Kadi, que podemos explicar que estuvo arrestado en Israel en 2005 por secuestro y asesinato y fue liberado en 2011 en ese intercambio de prisioneros que se hizo para recuperar Israel a ese soldado, el Gilad Shalit, que estuvo 5 años en medio de estas negociaciones. Por otro lado, en el sur, en la frontera, según medios israelíes, en estas incursiones localizadas que ha hecho Israel en Gaza, han reportado estos medios que Israel ha recuperado cuerpos y pertenencias de rehenes tomados por Hamás, mientras que esta zona tenemos que explicar que sigue con soldados, con tanques. En Israel hay 300.000 reservistas movilizados y todo apunta a esta posible operación terrestre que estamos esperando y nos tememos que sea muy larga, mientras que por otro lado Israel tiene esta preocupación y estas precauciones que dice tomar en la frontera con el Líbano, donde está habiendo enfrentamientos con el grupo Hezbollah y también estos intentos de infiltración que denuncia Israel. Todo esto con los rehenes que mencionabas que han fallecido, más de 1.300 muertos en Israel, 355 hospitalizados, 95 en estado grave. Esta es la situación.
Yanira, los ojos están enfocados en Gaza, pero también hay preocupación por la situación en Cisjordania. Cuéntenos qué está pasando en esta parte brevemente, por favor. Brevemente, Israel ha llevado redadas durante estos días que ya contabilizan unos 280 detenidos desde el inicio de la guerra, 157 afiliados a Hamás, esto según Israel, pero la cifra que da la Sociedad de Presos Palestinos es 400 arrestados, alrededor de 400 arrestados palestinos desde el sábado. Estamos hablando de redadas en ciudades como Jenin, Nablus, Jericó, esto en campos de refugiados. Hay mucha preocupación. Entre estos arrestados también habría otros líderes de Hamás de estas áreas. Hay un momento de tensión también en esta Cisjordania ocupada, con mucha preocupación de las familias de estos detenidos, mientras que ya contabilizamos 54 muertos desde el sábado y más de 1.100 heridos por ataques del ejército y de colonos israelíes.